Vamos con la clase. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es vamos a utilizar un software para hacer simulación. Buscamos uno que puedan acceder todos y este está diseñado para Arduino. Tiene algunas limitaciones, pero lo pueden acceder todos de manera online sin instalar nada. Así que les pedimos por favor que entren desde sus navegadores a www.tinkercad.com como aparece en la pantalla. ¿Sí? Y vamos a hacer clic donde dice únete ya mismo. Los que tengan cuenta, por favor, tengan un poquito de paciencia con los otros compañeros, que se hagan la cuenta para que podamos empezar todos a trabajar y si quieren pueden aprovechar para tomarse la foto y arrobar al polo y también a nosotros si quieren. Todo en pantalla, como es el paso a paso para entrar a Tinkercad. Si alguno está teniendo, si alguno tiene algún problema, nos avisa, nos escribe por el chat y enseguida vamos a arrancar a hacer un par de ejercicios en la simulación. Bueno, para crear una cuenta en Tinkercad, eh, ingresamos a la página. Acá arriba a la derecha hay un botón que dice Únete ya mismo. Ingresamos ahí. Entonces ahí nos va a aparecer esta pantalla que vamos a crear nosotros una cuenta personal. Hacemos clic ahí. Y acá tenemos tres métodos de validación. Podemos ingresar con una cuenta de Google, una cuenta de Apple o con el correo electrónico. Ahí ya queda a criterio de cada uno. Esto nos va a pedir nuestro mail de Gmail y la contraseña. Esto es una cuenta de Apple. Y si vamos con el correo electrónico, nos pide algunos datos como el país, la fecha de nacimiento, después te pide nombre y un correo. Al validar eso, después te envía un mail en el cual hay que acceder a un link para chequearlo. Eso queda a criterio de cada una de cómo crean la cuenta. Le damos unos... ¿Todos tienen cuenta o alguno está creando ahora? Si quieren les damos unos 5 o 10 minutos para que cada uno se cree la cuenta y arrancamos todos juntos ya cuando ponemos iniciar sesión. Yo estoy creando, pero me sale la página. Bueno, ahí guardamos que puede ser que esté lento. Hola Andrea, ¿me escuchás ahí? Una vez que estamos en la página ya adentro, ¿qué hacemos? Ahí aguardamos, cuando todos lleguemos a esta página que estamos viendo, ahí arrancamos a armar unos circuitos todos juntos. Vamos a... Cuando ingresen al Tinkercad van a ver esta pantalla. Están todos conectados. Bien, vamos a ver a la izquierda que tenemos distintas opciones. La que vamos a usar nosotros es la de circuits, o sea, circuitos. ¿Sí? Y vamos a ir a donde dice crear nuevo circuito. Hacemos clic y tarda un poquito en cargar la página a veces y nos va a aparecer este entorno. Al lado del símbolo que dice Tinkercad nos va a aparecer un nombre aleatorio donde nosotros podemos hacer clic y cambiarle. Podemos ponerle clase. Tres, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a encontrar hacia la derecha los componentes. Podemos pedir que nos dé los componentes básicos, que nos dé todo, que nos dé las Arduino,
que nos den ensambles de circuito, o bien ponemos todos, ¿sí? Acá vamos a encontrar resistencias que las podemos desplazar hacia el costado y podemos asignarle el valor de la resistencia. Si lo prueban a hacer, van a ver que tienen los colores de esta resistencia que te la pone automáticamente es de 1K. Pero si nosotros le ponemos, por ejemplo, el valor 100K, nos cambian los colores de la resistencia. ¿Sí? La idea es que se familiaricen y empecemos a conectar cosas. Si arrastro, tengo un LED, por ejemplo. Puedo buscar una batería. ¿Sí? Pongo una batería y luego podemos conectarlas. Puedo, por ejemplo, poner esta resistencia que valga 100 ohms y la conecto. Hago un clic en el terminal de la resistencia y la voy conectando a lo que quiera. Por ejemplo, a mi batería. A medida que van haciendo clic, van a ir fijando los puntos, ¿sí? Bueno, entonces, hacemos esto y luego también tenemos acá componentes de herramientas de medición, ¿sí? Podemos buscar acá un multímetro, ¿sí? Como ven, es muy distinto al que encontramos en la vida real, pero bien, tenemos dos polos, uno negativo y otro positivo si nos posicionamos. Y por ejemplo, que quisiéramos medir el voltaje en los terminales de esta resistencia. ¿Sí? Elegimos, seleccionamos nuestro multímetro, ponemos voltaje, ¿sí? Y vamos a poder iniciar nuestra simulación. ¿Sí? Como lo conecté al revés, el rojo al negativo, me aparece menos 8,7 voltios. ¿Sí? Bien, este es el control para iniciar o detener la simulación. Siempre van a poder modificar las cosas fácilmente cuando esté detenida. Hay algunas cosas que no las pueden modificar cuando la simulación está iniciada. Dentro de los componentes también tenemos las protoboards que aparecen acá como breadboard. ¿Sí? Y bueno, acá aparece con el... No, ¿dónde aparecen? Bueno, se me colgó. Bueno, esta es la Arduino, esto vamos a ver más adelante. En básico aparece la protoboard como predeterminada, básicamente, disculpe. Muchas gracias, sí. Acá más abajo, acá tenemos la protoboard. Que la podemos utilizar, ¿sí? Y hacer las distintas conexiones, ¿sí? Si hacemos clic en cada palito, podemos en cada agujerito de la protoboard, vamos a poder ir viendo cómo conectarlas, ¿sí? Si apretamos escape, podemos salir. Si estamos todos acá, vamos a empezar con algunas propuestas para poder realizar los ejercicios que tenemos planteados. Bueno, vamos a hacer el primer ejercicio que dice conectar un potenciómetro de 1K a un multímetro y observar la variación de la resistencia. Bien, entonces para hacer esto vamos a ver un segundo. Vamos a borrar esto. Entonces acá tenemos un multímetro. Dentro, cuando seleccionamos el multímetro, nos va a aparecer las propiedades. Multímetro. Dentro de las propiedades tenemos para que funcione como amperímetro,
como voltímetro o para medir resistencia. En este caso vamos a colocar para medir resistencia y buscamos un potenciómetro. Dentro de los componentes básicos, acá tenemos un potenciómetro. Entonces acá tenemos las tres patitas. Entonces si medimos, por ejemplo, entre los extremos, entre un extremo y el otro, vamos a tener el valor total del potenciómetro. Si seleccionamos el potenciómetro, nos deja colocarle un nombre y el valor de resistencia total, en este caso 250K. Entonces, una vez que está conectado ahí, si ponemos iniciar la simulación, ahí nos mide los 250K de todo el potenciómetro. Detenemos la simulación. Si modificamos uno de los terminales, lo conectamos al medio, ahí vamos a tener la resistencia variable. Cuando llega a este lado es 0 y a medida que se va aumentando, vemos cómo varía la resistencia. Esto es para ver cómo simular el potenciómetro. O sea, esto es lo mismo que vimos al principio de la clase, que teníamos el potenciómetro y conectamos nuestro multímetro para medir resistencia y lo conectamos a un potenciómetro. Bien, ahora vamos. ¿Se entendió esta parte? Sí. Bien, vamos a otro ejercicio. Dice, conectar un potenciómetro de 1K a una pila de 9 voltios y utilizar un multímetro para medir la corriente que circula en el circuito. Entonces, este va a ser nuestro circuito, al cual nosotros vamos a tener que modificarlo para conectar el multímetro. Entonces, lo que vamos a hacer es, tenemos, por un lado, teníamos nuestro, vamos a mantener la simulación, por un lado teníamos nuestro multímetro, que ahora en vez de medir resistencia vamos a ponerlo en amperaje. Tenemos nuestro potenciómetro y vamos a agregar una batería de 9 voltios. Acá con esta herramienta de girar se puede girar la batería o con la letra R. Giramos para acomodarlo. Bien, entonces el circuito que planteábamos tenía conectado del negativo a uno de los bornes de la batería y el otro conectado directamente acá. También a los caminos, a los cables, si uno los selecciona, en las opciones aparece un color. Se lo puede cambiar, tiene varios colores para elegir. A veces si estamos simulando algo podemos poner lo que esté conectado al negativo, ponerle negro, y lo que está conectado al positivo rojo. Puede ser una forma. Entonces, en este caso queremos ver cómo medir una corriente. Vamos a ver, este sería el circuito, un circuito solamente de prueba. Entonces vamos a abrir el circuito, vamos a desconectar el rojo y vamos a traer nuestro amperímetro. Entonces el amperímetro vamos a primero ingresar por un terminal. Solamente pongo de ese lado para que quede mejor, pero habría que ingresar por el rojo, pero nos va a dar negativo, pero bueno, no hay problema. Y luego, una vez que conectamos ahí, seguimos hasta el potenciómetro. Entonces lo que hicimos fue abrir el circuito acá en el medio y conectar en serie nuestro multímetro en la función de amperímetro. Entonces, al iniciar la simulación, vemos que va a circular una corriente. Si lo ponemos acá, estaría en 0 resistencia. Me está marcando 4,5 amperes, que sería la corriente, toda la corriente que puede dar la batería. En este caso, esto si lo hacemos en la vida real no estaría bien,
porque le estaríamos haciendo un cortocircuito a la batería y la estaríamos descargando. Acá como estamos simulando no pasa nada. Entonces, a medida que va aumentando la resistencia, vemos cómo la corriente va disminuyendo. En este caso son microamperes, porque la resistencia, claro, la resistencia es bastante grande, está en 250K. Hemos pedido de 1K. Si ponemos de 1K, iniciamos la simulación. Ahí vemos que a una resistencia más chica ya tenemos corriente del orden de los miliamperes. Entonces acá tenemos 0 ohm. Bien, ahora la idea sería conectar esto mismo pero a través de una protoboard. Entonces vamos a desconectar cada uno de estas líneas, simularían nuestros cablecitos como los que habíamos mostrado con los dos pines. Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una simulación con una protoboard, primero lo que hacemos, podemos conectar el bus de alimentación. Podemos poner, por ejemplo, el negro, o sea, el borne negativo aquí y el borne positivo de este lado. Vamos a ponerlo en color rojo y este en color negro. Como tiene dos bus de alimentación y no están puenteados, podemos hacer un puente nosotros. Entonces de esa forma tengo alimentación de ambos lados. Y acá tendríamos el potenciómetro, que por ejemplo al conectarlo ahí estaríamos conectando en el 11, 12 y 13. Entonces, por ejemplo, el 11 podemos conectarlo al negativo y el 12 al positivo. Ah, no, perdón, falta el amperímetro. Acá traemos nuestro amperímetro. Entonces, tenemos conectado el negativo, sale del potenciómetro, conectamos a otro nodo y en ese nodo conectamos nuestro amperímetro. Acá. Y acá. Entonces si le damos a iniciar, ahí tendríamos lo mismo y ahora estaría circulando la corriente por la protoboard. Bien. ¿Se entendió? ¿Hay alguna duda de esto? ¿Por qué manda menos miliamperio en el multímetro al conectar en la protoboard? Que la primera vez fue porque le cambiamos el valor al potenciómetro. Primero estaba en 250K y después lo pusimos de 1K. Si hay, no, la verdad que no registré si hay alguna variación. No sé si toma como que puede caer algo, o sea, como que estos caminos generen una resistencia. Yo creería que no, que lo toma como ideal. Como que no hay. Germán, ¿quería hacernos una consulta? Apareció el aviso, por eso preguntábamos. Bueno, seguimos. Bueno, esperamos un ratito. Ah, perfecto, Germán. Damos 5 minutos y... O nos avisan cuando estamos y ahí seguimos. A ver, primero vamos con la consulta de Mari. No consigue que se mueva el medidor de A. Fíjate
que esté conectado que digamos al seleccionar el multímetro esté seleccionado en el modo que diga amperaje por un lado. Cuando lo deseleccionado, fíjate que tienes que tener seleccionado acá arriba te queda marcado la A. Y la otra cosa es controlar que esté en serie, con la resistencia. O sea, acá viene de esta pata de la resistencia, puentea con este camino, de acá viene, pasa por el amperímetro y vuelve por este lado. Entonces ahí estaría en serie. Una vez que está conectado así, ahí debería marcarte. Para mover el cursor se hace un clic y se mantiene apretado sobre el cursor, y con el clic apretado movemos el mouse y ahí se mueve la perilla. ¿Se entiende? Es propietario de la empresa Autodesk, o sea, son ellos los que fabrican la simulación, digamos, de los componentes, y no, ¿cómo es? No podemos agregar nada de afuera, sino que simplemente a medida que va avanzando, el tiempo, van agregando nuevas cosas. Pero no, nosotros desde afuera no podemos simular. A ver. Ahí. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es al mismo circuito, como les decía, de que cuando el potenciómetro caía a cero, la resistencia, ahí estaríamos haciendo un cortocircuito en la batería. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a agregar en serie una nueva resistencia de 10 ohms para asegurar que cuando el potenciómetro llega a cero, al menos haya alguna resistencia en el circuito y la batería no quede en cortocircuito. Entonces, para hacer eso lo que podemos hacer es levantamos uno de los caminos, desconectamos nuestro amperímetro, traemos una resistencia, la giramos, cualquier lado está bien. Entonces podemos conectarla por ejemplo acá, y entonces ahí tendríamos, si empezamos por el negativo, vamos a empezar esta vez ahora por el positivo, empezamos el positivo, vamos a ponerle rojo, viene el positivo, pasa por el potenciómetro, sale por acá, viene a este nodo, conecta la resistencia, y luego de la resistencia vamos a cerrar nuestro circuito pasando por el amperímetro. Seleccionamos la resistencia y dentro de las propiedades de la resistencia le vamos a poder poner un nombre y el valor. En este caso la consigna decía de 10 ohm, entonces ponemos 10 y el multiplicador ohm y iniciamos la simulación. Bien, no me está funcionando porque yo modifiqué acá abajo. Me falta Te cambió, te conectar. faltó poner el Sí, negativo. me faltó conectar al negativo porque empecé por el positivo. Entonces después del amperímetro este tiene que terminar en el negativo. Ahí está. Ahora sí, iniciamos la simulación y ahí podemos ver cuando la resistencia se hace cero, al menos hay una corriente que está circulando, y a medida que subimos el potenciómetro, o sea, aumentamos la resistencia, disminuye la corriente. Este circuito sí se podría hacer conectarlo, digamos, en la vida real y no estaríamos dañando la batería. Cuando esto llega a cero le estaríamos sacando una corriente de 750 mA. Bien, ¿se entendió este paso? Si es así, seguimos entonces con el siguiente ejercicio. Bueno, entonces conectar una resistencia de 500 ohm y una resistencia de 100 ohm en serie y una pila de 9 voltios. Utilizar multímetros para medir la corriente y la tensión en cada componente. Entonces,
tenemos una resistencia de 500 y una de 100. Vamos a ir al Tinkercad y desconectamos ahora esto. Vamos a sacar nuestro potenciómetro por ahora. Y teníamos dos resistencias. Esta giramos. Una de 100 ohm y una de 500. Entonces, en principio el circuito estaría conectado así. Viene el positivo, conecta las dos resistencias y termina en el negativo. Entonces acá estaría el circuito serie. Pero en este caso me está pidiendo que utilice varios instrumentos para medir la tensión en cada componente. Entonces lo bueno de la simulación es que puedo disponer de muchos multímetros a la vez, que en la vida real es más complicado. Entonces vamos a tener un multímetro, este vamos a llamarle B1, a este le vamos a llamar B2 y vamos a colocar uno más para medir la corriente. Este lo vamos a llamar I. Como estamos en un circuito serie, la corriente va a ser la misma, entonces vamos a usar un solo amperímetro. Entonces, bien, para medir la tensión en una de las resistencias, vamos a conectar entre los bornes de la resistencia el multímetro. Para medir la tensión en la otra resistencia, conectamos entre los otros bornes. Y para medir la corriente, como hicimos anteriormente, abrimos el circuito acá y conectamos en serie nuestro amperímetro y terminamos en el negativo. Estás conectando el amperímetro Sí, en la resistencia. este tiene que estar ahí, este en amperímetro, voltaje y este. Perfecto. Ahí estaríamos. Entonces, de nuestro circuito tenemos las dos resistencias conectadas cada uno con el instrumento para medir la tensión y el amperímetro. Entonces ahí podemos ver que en la primera resistencia cae 1,5 voltios y en la otra 7,48 y en la corriente que circula es de 15 mA. Esto por ahí nos sirve para usarlo de prueba cuando se acuerdan que le dábamos el ejercicio para hacerlo esto a mano. Puede ser una forma de comprobar si el cálculo está bien. Se puede utilizar esto. Podemos ver acá que si sumamos los dos voltajes de 1,5 y 7,48 nos da 8,98, ¿sí? Que es más o menos los 9 volts que entrega la batería. Entonces ahí podemos ver cuánto nos está dando. Podemos ver el consumo en miliamperes y también podemos calcular la potencia que va a consumir cada una de estas baterías para ver si de cada una de estas resistencias. Así podemos elegir de qué cantidad de vatios tiene que ser nuestras resistencias. Podemos saber qué potencia nos tiene que entregar la batería. Nosotros ayer subimos un resumen con ejercicios resueltos porque varios de los compañeros nos pidieron. Está explicado paso a paso cómo calcular cada una de estas cosas, porque si por ahí había algunas dificultades o para pasar de un tipo de una medición de miliamperes, por ejemplo, a amperes, o de kiloohms a ohms, está todo eso explicado en el archivo. Si tienen dudas, recuerden que estamos acá para resolverlas. ¿Eso lo subieron al Wacurari o al Drive? Están en los dos, en Wacurari y en el Drive. Ah. Todo lo que vayamos subiendo vamos a ir replicando en los dos lugares. Salvo la autoevaluación que va solo al Wacurari. En este ejercicio, ahí vuelvo un segundo, si no me equivoco eran una de 100. Sí, la primera de 100 y la segunda de 500.
El link del drive está en el Wakurari. Ahí en un segundo te pasamos. De cualquier forma, todo el material está en el Wakurari, ¿no? O Sí, sea, sí, de sí, esta clase está subida. el de esta clase sí está subida. Salvo la autoevaluación que todavía no está subida. Bien, entonces continuamos con otro ejercicio. Bueno, acá tenemos el mismo ejercicio que teníamos, con los mismos valores de resistencia, pero ahora vamos a conectar en paralelo. Y vamos a medir las corrientes y las tensiones del circuito. Entonces, en este caso, vamos a detener la simulación. Vamos a desconectar. Y lo que nos pide el circuito es que lo hagamos en paralelo. O sea que coloquemos las dos resistencias en paralelo. Entonces, para conectar en paralelo, lo que podemos hacer es colocar así. Y ahí tendríamos en este lado conectados por un lado y acá en el otro. Si empezamos acá, podemos conectar este lado negativo y este lado al positivo, y ahí estaría conectado. Entonces, cuando queremos medir la tensión de este paralelo, podemos utilizar un voltímetro. Ponemos la función de voltaje y conectamos acá y acá, que como estamos en un circuito paralelo, iniciamos la simulación, va a ser la tensión que me esté dando la batería en este caso, porque es paralelo. Y si queremos medir la corriente que pasa en cada resistencia, vamos a tener que conectar nuestro circuito, vamos a tener que abrir el circuito y conectar el amperímetro de por medio. Entonces ahí lo que vamos a tener que hacer es correr esto, y para cada resistencia, antes de que se conecte con la tensión, colocar en serie en cada rama el amperímetro. Entonces ahí pasa por la resistencia, terminal negativo, y acá bueno, ahí tendríamos conectado. Si vemos en la parte positiva, estaría de este lado. Conectamos en rojo y este en rojo. Entonces, este camino y este camino, los dos estarían conectados al positivo. Ahí podríamos conectar nuestro voltímetro. Y después le llega la tensión positiva acá, pasa por la resistencia, pasa por nuestro amperímetro, vamos a ponerlo amperaje, pasa por nuestro amperímetro y cierra por el negativo. De este lado lo mismo, este lado está conectado al positivo, pasa por la resistencia, pasa por nuestro amperímetro y termina en el negativo. Y la tensión la podemos medir acá. Si iniciamos la simulación, ahí podemos ver la tensión del paralelo y la corriente que circula ahora por cada resistencia. Esta conexión sería el equivalente al circuito que les mostramos acá. Es simplemente para ver que en este caso la tensión es la misma, y como los valores de resistencia son distintos, la corriente que va a atravesar cada una es distinta. Y también podemos ver la corriente total. En este caso vamos a sacar podemos traer uno, detenemos la simulación. Si conectamos un amperímetro, por ejemplo, en la entrada, tendríamos que poder ver la corriente total.
que va a ser la suma de las otras dos corrientes. Este en amperímetro. Entonces ahí tenemos 88.4 más 17.7 nos debería dar 106. 88.4 más 17.7 nos da 106 miliamperes. ¿Por qué el 17.7 me da negativo? Porque está conectado al revés. Fíjate que está entrando la corriente al borne negro y está saliendo por el rojo, que en realidad el sentido lógico es que vaya al revés. Fíjate, ahora lo estamos modificando y va a dar bien la medición, ¿sí? Pero no hay ningún problema con conectarlos al revés, no vamos a quemar nada en ese sentido. Lo Está que bien. lo que les digo a todos es que por ahí estamos avanzando un poquito rápido para algunos, un poco lento para los otros. La idea es hacer un promedio en el curso. Al que le cuesta puede volver a ver el video, si tiene consultas nos puede escribir, por eso estamos dejando todas las clases grabadas. Y no se desesperen, por ahí cuesta un poco entender las protoboards, pero va a ser re importante para pasar esto al plano físico y después a través de las protoboards vamos a hacer en el simulador con Arduino el proyecto que tengamos que hacer. Y si llegasen a levantar la cuarentena, trataremos de hacer un proyecto que sea palpable todos juntos, ¿sí? Bien, vamos a seguir con otro ejemplo. También les quería decir que van a ver en el apunte que hay un montón de cálculos que no son necesarios que lo sepan ahora, es para el que quiera profundizar más en el apunte que subimos de cómo se calculan todas esas resistencias. Si por ahí están profundizando y no entienden, nos pueden mandar las consultas, pero les estamos explicando cómo se calcula porque la idea es que con este curso básico después puedan hacer más proyectos, expandirse más de lo que les brindamos nosotros. Por eso por ahí les dejamos un poco de material de más en el apunte para el que quiera profundizar y esté explicado con la misma perspectiva. Bien, así como explicaba Victoria, nosotros acá le estamos dando, por ejemplo, en este circuito ya un valor de resistencia, pero vamos a poder, digamos, para poder hacer el cálculo de la corriente que necesita, va a depender de qué LED yo quiera encender. Por ejemplo, bueno, en este caso vamos a conectar un LED rojo y vamos a utilizar una resistencia de 360 ohms. A ver, si voy un segundo voy a ir un segundo al apunte. A ver si me aguardan. Digamos, por qué es de 360 ohms y no es de otro valor. Y está calculado para un LED rojo comercial, digamos. Le dejamos la tabla de la hoja de datos de varios LEDs para que vean que cada LED tiene o sea, los fabricantes te especifican una cierta corriente para que sea su iluminación óptima y una caída de tensión para que funcione. Sí, tenemos que si dejamos que circule mayor corriente, este LED se puede quemar. En la simulación no se va a quemar, pero en la vida real sí. Entonces, siempre vamos a consultar las hojas de datos, que bueno, se nos colgó ahora el programa para poder mostrarlas, pero en el apunte está explicado en dónde se encuentra cada uno de estos datos. Bien, entonces en este caso teníamos un conectado a la batería, un, un LED con una resistencia. Vamos a limpiar un poco nuestra placa. Y tenemos una resistencia que ya teníamos colocada,
vamos a ponerle el valor de 360. Vamos a buscar un LED acá en la parte de componentes. Si vemos LED, cuando nos posicionamos nos dice cuál es el cátodo y cuál es el ánodo. El cátodo es el que va a estar conectado al terminal con menos potencial, o sea, al negativo. El ánodo lo conectamos a la resistencia y de la resistencia podemos conectarlo al positivo. Cuando ponemos iniciar, vemos que el LED enciende. De vuelta a lo mismo, podemos hacer lo que veníamos haciendo con los componentes. Si nos posicionamos con un multímetro para medir tensión en los bornes del LED, vamos a poder tener la tensión del LED. Y si medimos sobre la resistencia, vamos a poder medir voltaje. Y bueno, la corriente que circula vamos a poder medir con este de acá abajo. Así, y este. Ahí. A ver, este tiene que estar ahí. Entonces tenemos un amperímetro, empezamos por acá. Tenemos conectado nuestro LED en serie con la resistencia y de acá pasa por el amperímetro y va al positivo. Ahí si iniciamos, tenemos una tensión de LED de 2,7, en lo que, como la batería es de 9, lo que sobra de voltaje va a caer sobre la resistencia y vamos a tener una corriente de 19,2 mA. En la especificación de este LED decía que para que funcione bien tenía que tener una corriente cerca de 20 mA y entre 1.9 y 2.2 voltios. Así que bueno, ahí estaríamos cumpliendo con las especificaciones. Bien, avanzamos a otro ejemplo. Bueno, acá tendríamos lo mismo, pero conectado en paralelo dos tipos de LED. Acá en este caso quisimos mostrarle que son dos tipos de LED, uno blanco y uno amarillo, porque dependiendo de los colores, por los materiales que están fabricados y demás, tienen distinta caída de tensión. Algunos LED, como el rojo, el amarillo y no me acuerdo cuál otro más, funcionan en una tensión entre 1.9 y 2.4, y por ejemplo todos los blancos funcionan en una tensión un poquito más alta, no me acuerdo bien, pero es algo de entre 2.9 y 3.4 voltios aproximadamente. Eso en el apunte está bien especificado. Entonces en este ejemplo lo que queríamos mostrar es que para conectar dos LED en paralelo y que son de distintos colores, vamos a tener que hacer un cálculo de resistencia por cada uno, digamos, porque no van a consumir, o sea, tienen distinta caída de tensión. Entonces la resistencia que van a necesitar va a ser distinta por cada rama. Entonces vamos a colocar el paralelo entre un LED, por en este caso amarillo,
y otro LED. Habíamos dicho blanco. Entonces tenemos un LED conectado y vamos a conectar el otro. ¿De cuánto es la resistencia del LED blanco? Ahí ya le digo. Para el blanco 270 y para el otro 350. 270 y 350. Y 350. Y no te va a mandar el LED blanco. Sí, estaba mal conectado. Ahí está. Sí. Bueno, en este caso vemos que circulan los dos. Acá nos da una advertencia, pero esa advertencia es porque para este simulador, digamos, cuando uno cambia de color, simplemente lo que cambia es el color del encapsulado, pero no el método de fabricación, digamos. Entonces, para todos los LED cae la misma tensión. Entonces, al que le estamos variando al que le estamos haciendo pasar una corriente mayor, nos dice que está excediendo el valor. Pues está calculado para que en el LED caiga más tensión. Entonces, al caer menos tensión, está pasando más corriente por esa rama. Por eso nos da la advertencia del LED blanco. Bien, si se entendió, seguimos con los otros ejercicios. Estos son simplemente conectar algunos LED. Después tenemos, ¿se acuerdan cuando vimos diodos? Tenemos que los diodos podemos utilizarlos para, para controlar el flujo de la corriente, el sentido, digamos. Entonces, en este caso, vamos a usar un diodo de la familia del 1N4007, que lo que nos serviría en este caso es para que cuando se conecta la batería, asegurar que si la batería se llega a conectar mal, digamos, los bornes al revés, del positivo acá arriba y del negativo acá abajo, este diodo me frene la corriente y no me deje circular, cosa de de que no haya alguna, de que sea una protección para el circuito, digamos. Si bien los LEDs funcionan como diodos, el voltaje inverso que pueden recibir sin dañarse es mucho más chiquito que un diodo común. Por eso ponemos ese diodo como protección. ¿Sí? Los LEDs, el voltaje inverso, antes de que se rompan, es mucho más pequeño. Por eso protegemos con otro diodo. En el simulador van a ver que encontramos diodos de una forma genérica. Igual de a poco van actualizando el simulador, capaz en unos meses encontramos más cosas. Cada vez van agregando más cosas en este simulador, pero bueno, vamos a hacer esta conexión y de vuelta a probar las mismas mediciones y enseguida se va a poner un poco más divertido con más componentes. Bueno, entonces tenemos conectado. A ver, vamos a desconectar acá. Tenemos nuestro diodo, que en este caso es uno genérico. Acá de este lado nos marca la rayita, como les mostraba hoy en el video. Este lado sería el cátodo, que es el terminal con menos potencial. Entonces, para conectar esto tenemos de la batería, conectamos el terminal positivo al cátodo, luego pasa
pasa por el diodo, pasa por la resistencia, pasa por el LED y vuelve al negativo. Entonces, si le damos a iniciar la simulación, no está funcionando. ¿Está al revés del LED por la duda? El LED, sí, el LED está al revés. Un segundo. Ahí está. ¿No? ¿Está bien? Ahí está. Entonces tenemos conectado en serie. Viene el positivo de la batería, pasa por el diodo, pasa por la resistencia, pasa por el LED y termina acá. Entonces, en este caso, si nuestra batería llega a estar mal conectada, por ejemplo, si cambiamos los bornes, ponemos este en el negativo y este en el positivo, la tensión se va a aguantar este componente porque va a tener una tensión inversa acá. Si la medimos, bueno, ahí estaría aguantando la tensión en el diodo y no vemos que no tenemos tensión sobre la resistencia porque no hay paso de corriente. Entonces, si conectamos bien, ahí sí vamos a ver que tenemos una caída de tensión próxima a los 0,7 voltios, que es una tensión típica de la tensión de cuando el diodo está conectado en directa, con el mayor potencial en el ánodo y el menor en el cátodo, y vemos que la resistencia tiene ahora una caída de tensión porque está circulando una corriente en el circuito. Bien, entonces esto sería para agregar un diodo de protección a la entrada de un circuito. ¿Se entiende? Consulta. ¿Cómo? Una consulta. Sí. ¿Para qué utilizamos los diodos? ¿Son se aplican en todos los componentes o en aquellos que son más sensibles? ¿Es como una llave de seguridad? Digamos, los diodos tienen muchas aplicaciones. En este caso, al utilizarlo de esta forma, sí funcionaría como una llave de seguridad para que si estamos conectando por ejemplo, puede estar a la entrada de un circuito, para que si se conecta mal las polaridades, directamente el circuito no funcione y lo usamos de protección. Tienen también otras aplicaciones, digamos, pero en este caso sería esa. Perfecto, gracias. La caída de tensión pregunta es de 0,7 voltios. Sí, 0,7 voltios es aproximadamente... Sí, 0,7 voltios, o sea, 609 sería 0,6. En este caso, como es ideal, el simulador lo toma como eso, pero en la vida real, digamos, la mayoría de los diodos de esta familia, la caída de tensión en directa es de 0,7. Si no, digamos, por cada diodo particular, a la hora de conectar hay que ver la hoja de datos y ver qué tensión nos muestra en forma directa. En cuanto a la consulta de a qué componentes le ponemos un diodo de protección, la base sería colocarlos a los más sensibles. Muchas cosas que compramos van a tener protecciones con diodos o con otros sistemas de protección, y cuanto más protecciones tenga, más caro normalmente es el producto que estamos adquiriendo, ¿sí? Pero bueno, la idea cuando diseñemos algo es tratar de que no se queme, digamos, entonces poner la mayor cantidad de protecciones sin encarecer demasiado el producto. Eso va a ser el ideal
o sin encarecer nuestro prototipo. Bien, si hay alguna otra duda más con este circuito, si no continuamos con el siguiente. El, a ver. Depende mucho de la calidad del diodo, su precio. No, los diodos son componentes relativamente baratos, no son muy caros y o sea, más allá de la calidad, lo que hay que ver, digamos, todos los fabricantes hacen bastante iguales estos diodos, pero no hay uno que sea de mayor calidad de otro, sino que tiene que ser la aplicación correcta. En este caso, por ejemplo, lo estamos usando de protección, que también, fíjense que por un lado está protegiendo, pero por otro lado también está cayendo 0,6 voltios en la entrada del circuito, que si por ejemplo estuviéramos alimentando este circuito con una batería, si tenemos disponible 1,5 voltios, ya un diodo de estos capaz que es mucho, va a ser mucha la caída de tensión que tiene para protegernos, entonces no nos serviría, o tenemos que aumentar la entrada, aumentar la tensión de la entrada, o ver, digamos, todo eso son ya cuestiones de diseño de cuando estamos haciendo un circuito. Preguntan, ¿se puede elegir una fuente de voltaje mayor o variable? Preguntan. Sí. Para las simulaciones sí, ahora en una que vamos a hacer vamos a elegir otra fuente de alimentación, que no sea la batería. Elegimos esto para empezar. Como para estos primeros circuitos estamos usando la batería de 9 voltios, pero así ya vamos a utilizar una fuente variable. Profe, una consulta. Sí, La protoboard básicamente es como un esquemático para poder armar un circuito en PCB, ¿no? no sería un esquemático, sería una... Sí, parecido a un PCB reutilizable, lo diría, que te sirve para interconectar de forma segura los componentes sin que se desconecten, para no conectarlo en el aire, digamos, y poder reutilizar. Entonces yo este diodo que conecto acá, después lo puedo desconectar y utilizar en otro proyecto, o ir probando distintas conexiones. Para eso, para eso sería sin necesidad de estar soldando, digamos, toda una placa o fabricar una placa. Y también podés, a ver, si necesitas más espacio, podés agregar una protoboard al lado y vas interconectando. Claro, claro. Muchas Por gracias. eso, no, nada. Bueno, seguimos con el otro circuito. Un segundo. Ahí. Bueno, acá tenemos lo mismo que el primer circuito serie, pero agregaríamos un pulsador. Este pulsador lo que haría que vamos a utilizar un normal abierto. Cuando presionamos el pulsador se cerraría el circuito y se encendería el LED porque circula corriente en el circuito. Entonces podríamos hacer a este mismo circuito, podríamos dejarle el diodo de protección y agregamos un pulsador. Tenemos acá. Acuérdense, los pulsadores tienen conectado el terminal este con este. Perdón, este está puenteado con este y este está puenteado con este. Entonces el switch lo realiza entre estos dos, terminal 1A y 2A. Entonces a la entrada de este circuito vamos a agregar un pulsador y ahí vamos a ver que cuando presionamos ahí haciendo clic sobre el medio se presiona el pulsador. Cuando presionamos vemos que prende el LED y obtenemos la caída de tensión acá porque está circulando una corriente. Esto era simplemente mostrarles cómo utilizar un pulsador acá en la simulación, que nos sirve para accionar algo en forma temporal. Bien, seguimos.
Bien, acá tenemos otro componente que es muy utilizado en nuestros proyectos, que es un regulador de tensión, que es el LM7805. Eh, Nos da este regulador de tensión, lo que tiene es que con una entrada mayor a 5 voltios, hasta 32 si no me equivoco, en la hoja de datos especifica bien, podemos obtener una salida estable de 5 voltios. Lo único que lleva es un capacitor electrolítico a la entrada y uno a la salida. En la hoja de datos especifica que la condición es que el de la entrada sea al menos 3 veces más grande que el de la salida. En este caso tenemos uno de 10 microfaradios y uno de 1, así que estaría bien. Entonces vamos a conectar este circuito en nuestro simulador para medirlo. Bien, entonces vamos a desconectar la batería. Vamos a limpiar un poco acá. Bien, los capacitores son se llaman, en este caso van a actuar como un filtro. ¿Se acuerdan que vimos que los capacitores eran como una mini batería que se descargaba rápido? Bueno, entonces es como que se carga y se descarga ante las fluctuaciones, es decir, cuando tiene un poquito más de tensión de lo que uno necesita, nos están entregando, los absorben y cuando esa tensión baja como que los suelta. La función de filtro sirve para tratar de que la señal sea lo más estable posible. Por más que nosotros estemos conectando una batería que no está conectada a la corriente, hay un montón de señales alrededor. Por ejemplo, un tubo fluorescente puede hacer que en nuestro circuito haya alguna interferencia. Se utiliza para eliminar las interferencias, eliminar ruidos, y si nosotros tenemos que estamos conectando algún tipo de fuente regulable, para eliminar el ruido que esa fuente regulable pueda generar. ¿Se entendió? Bien, Germán nos está diciendo que todavía no te contestaron desde Cursos por la TIC. Bien, hay que tener un poquito de paciencia, capaz hoy que es sábado no hay nadie allá o están trabajando. Como estamos así a distancia, están resolviendo de a poco las consultas, pero van a responderte para que puedas acceder al curso desde Wacurarí, mientras puedes acceder a todo el contenido desde el Google Drive. Pero después, para hacer las evaluaciones, te pedimos que lo hagas a través de la plataforma de Wacurarí cuando puedas acceder. ¿Sí? No hay problema que lo entregues a destiempo, nosotros lo anotamos igual en la planilla. Bueno, entonces, acá tenemos nuestro 7805 que viene en un encapsulado TO220, que era los que veíamos como algunos transistores. Entonces vamos a tener en la entrada del 7805 tiene tres patas. La primera es la entrada, la del medio es tierra y la tercera es salida. Entonces la entrada vamos a conectarlo al positivo. En paralelo con esa conexión vamos a tener un capacitor, que el capacitor dijimos que era de 10 microfaradios. De circuito, figura en los ejercicios la conexión a tierra que figura sería la conexión al borne negativo de la batería. En las imágenes también aparece el simbolito, está como redundante, pero es solamente porque está hecho en otro programa que si no te dejaba, si no tenía ese simbolito no funcionaba.
Bien, entonces tenemos en la entrada del regulador tenemos los 9 voltios que vienen de acá. En paralelo con esta entrada tenemos un capacitor. El del medio, que es tierra, está conectado al negativo, y la salida tenemos conectada en este nodo, y en paralelo un capacitor a tierra. Sí, los capacitores electrolíticos tienen una línea que es la que indica el borne negativo, que en este caso es el de este lado. Si uno apoya el mouse le aparece el negativo. Entonces el de la salida dijimos que era de 1 micro y el de la entrada de 10. Entonces vamos a conectar un voltímetro aquí, y ahí con esa vamos a poder medir la tensión en... ¿Cuál es el de la entrada? Acá. A ver, se escucha un perro ladrando de fondo. Si alguien que tiene abierto el micrófono puede cerrarlo. El de la entrada es el que estoy por conectar ahora, que está acá de este lado. Conectamos entre el que está más a la izquierda. Entonces, ahí tendríamos el voltímetro que tengo acá a la izquierda. Este sería la entrada y este sería la salida. Salida. Lo ponemos como voltímetro y entrada. Bien. Entonces, al iniciar la simulación, ahí vemos que en la entrada vamos a tener los 9 voltios y la salida tenemos los 5. Esto nos sirve para obtener, por ejemplo, una batería que tenemos 9 voltios y nuestra salida necesitamos alimentar algún circuito con 5, como el Arduino. En este caso el 7805 es el que nos da 5 voltios. De estos integrados son los integrados reguladores de tensión de la familia 78, que la familia 78 tiene muchos: 7805, 7803, 7812. Cuando uno busca la hoja de datos te aparecen todos los tipos, entonces depende cuál sea, es la regulación fija que tiene a la salida. Claro, por lo general se corresponde: el 0,5 es por 5 voltios, el 0,3 es por 3 o 3,3, y así va yendo. Eso se ve bien en la hoja de datos. En este caso, como teníamos solo para simular el 0,5, lo dejamos ahí. Bien, ¿se entendió esta parte? ¿Podés esperar un ratito? Sí. Bien, acá la aclaración del compañero Juan. Dice 78 es porque regula en positivo y 79 en negativo. Correcto. Listo, gracias. Bien, entonces hasta ahora venimos alimentando nuestro circuito con una batería de 9 voltios. También tenemos disponible en el simulador una fuente de alimentación regulable que está como suministro de energía. Yo que lo tengo en español. Entonces, esta fuente lo que nos permite, vamos a eliminar la batería por ahora. Esta fuente, si seleccionamos, nos deja ponerle un nombre, nos deja ponerle una tensión de entrada, y esta fuente de laboratorio lo que tienen es que se puede controlar la corriente máxima, que a la hora de estar probando algunos circuitos o querer simular algo, está bueno poder medir la corriente máxima que entrega la fuente, para que, no sé, si estamos probando algo, no se nos pase de corriente, o si hay algo que esté mal, digamos, que eleve demasiado la corriente. Estas fuentes de laboratorio tienen un control interno que, cuando uno, por ejemplo, le pone que solamente consuma hasta 2 amperes, tiene una protección que si se va a pasar de 2 amperes corta la salida.
Esto no significa que vaya a entregar todo el tiempo 2 amperes. Las fuentes entregan lo que el circuito, digamos, le está pidiendo. Lo que nosotros seteamos ahí o configuramos es el máximo que va a poder entregar esa fuente. No sé si se entendió porque suele ser una duda común de que la gente piense que va a estar entregando todo el tiempo esa corriente. ¿Cómo lo busco eso? Está como suministro de energía en componentes. Acá en componentes ponemos todos y un poquito más abajo en el apartado de instrumentos está el multímetro y al lado dice suministro de energía. Sí, entonces en este caso, bueno, ahí nos marca 0 ampere porque solamente estamos midiendo la tensión, no tiene nada conectado que le consuma tensión. Le consuma corriente, perdón. Bueno, entonces ahora vamos ya al último circuito, que va a ser conectar un transistor, un BJT, que vamos a conectar con una fuente de 5 voltios, un switch, acá en vez de este switch vamos a poner un pulsador, y el transistor conectado con una resistencia en la base y otra resistencia en el colector, y una lámpara que emularía nuestra carga, digamos, lo que nosotros queremos encender. Esta parte de acá de la fuente de 5 voltios y la del pulsador emularía nuestra placa Arduino, que sería que esta parte, cuando nosotros queremos activar algo, por una salida del Arduino podamos ponerlo en nivel lógico 1, que sería 5 voltios, y cuando queremos apagarlo en nivel lógico 0. Eso por ahí es lo que vamos a tratar de emular ahora con un pulsador. El cálculo de de estas resistencias está en el apunte. Lo único que les adelanto es que para poder trabajar con el transistor, lo que tenemos son dos circuitos básicos. Uno que le llamamos circuito de entrada, que es la fuente, esta resistencia y la tensión que vamos a tener entre la base y el emisor. Y en el circuito de salida, que sería esta parte de acá, que va a ser la fuente, la BCC con 9 voltios, en serie con la carga, que en este caso es una lámpara, en serie con la resistencia y la tensión colector emisor, que es la que va a estar acá. Que esta tensión, cuando yo saturo el transistor, esta tensión acá se hace 0, entonces es como si estuviera en cortocircuito, y que cuando esto no está activado, esta tensión crece, entonces no tengo diferencia de potencial para que fluya corriente por este lado. Entonces todo esto está bien, todo el cálculo, digamos, de cómo está hecho está explicado en el apunte. Acá vamos a proceder a armarlo. Esta parte de la fuente de 5 voltios vamos a utilizar, ya que tenemos armado nuestro regulador con el 7805, vamos a utilizarlo desde ahí. Entonces vamos a la página, vamos al simulador. Otro dato para este y para los otros es esto. Acá vemos que esta tierra y esta tienen el mismo símbolo, quiere decir que esto está conectado. O sea, es lo mismo acá si yo hubiese unido este camino con este, por una cuestión de facilidad visual, digamos. Cuando los circuitos empiezan a ser muy grandes, simplemente se indica que está conectado a tierra, que es el borna negativo, digamos, de la batería. El potencial 0 está conectado acá y acá. En caso de que yo use dos fuentes, los potenciales de 0 tienen que estar unidos para que funcione. Si esto fuera una batería y esto fuera otra, los dos bornes negativos tienen que estar unidos. Bien, un segundo. Vamos ahora a nuestro circuito. Entonces, como lo armamos hasta acá, sabemos que en este punto tengo los 5 voltios. Entonces a partir de ahí vamos a empezar a armar. Tengo un pulsador que va a ser el pulsador
que me va a activar la resistencia de la base. Después del pulsador voy a colocar una resistencia, que esta va a ser la RB, que dijimos que tenía 82 ohm, 82 y 47. Bien, entonces tenemos esta con 82 ohm y otra resistencia con 47, y esta la vamos a llamar RC. Bien, entonces vamos a buscar un transistor NPN. Acá también el transistor lo toma como ideal, entonces no tenemos uno específico, sino que es un transistor ideal. Bien, entonces tenemos conectado el pulsador, tenemos los 5 voltios acá, pasa por el pulsador, tenemos nuestra resistencia de base conectada a la base. Del emisor se conecta directo al negativo, y del colector tenemos una resistencia y una lámpara, una carga, digamos. Aparece como bombilla. Ahí está. Esto puede ser un motor, puede ser muchos LED en serie, puede ser un montón de cosas, digamos. Pero en este caso vamos a utilizarlo ahí, y esto viene al positivo. Acuérdense que acá en medio de la proto esta parte no está conectado, entonces esto pasa a este lado, digamos, con este pulsador, con esta resistencia. Bien, entonces ahí tendríamos conectado nuestro pulsador, la resistencia de base conectado a la base, el emisor al negativo y el colector conectado acá a los 9 voltios, y nuestra entrada conectado con este circuito del 7805 con los 5 voltios. Y en este caso fíjense que las masas quedan unidas porque está conectado esta masa de los 5 voltios de la entrada está puenteada con la masa que estoy usando para el transistor y para la fuente, digamos. Entonces iniciamos la simulación, y cuando presionamos el pulsador vemos que se enciende la lámpara. Que ahí lo que estamos haciendo al apretar el pulsador, lo que estamos haciendo es darle corriente a la base del transistor para que se active, y de esa forma nos activa la lámpara. A ver si podemos medir la tensión entre el emisor. Vamos a medir la tensión entre el emisor, que está al negativo, y el colector, que es este punto. Este de acá arriba sería la tensión colector emisor. ¿De cuánto es la resistencia del NPN a la lámpara? Esta de 47 ohms. Si vemos en este caso, cuando no está activo el transistor, vemos que toda la tensión, los 9 voltios, están cayendo entre el colector y el emisor. Entonces no existe diferencia de potencial para que pueda circular corriente acá. Cuando yo cuando activo el pulsador, vemos que la tensión, fíjense, cae a 8,65 milivoltios, o sea, sería 0,08 voltios. Entonces ahí la tensión se hace mucho más chica y permite que fluya corriente desde la fuente, digamos, hasta el negativo. Eso, si lo vemos en el circuito, es cuando yo activo el pulsador, lo que hace es esta tensión que yo estoy midiendo acá se haga más chica. Cuando yo no pulso, acá tengo 9 voltios. Entonces 9 voltios acá y 9 voltios arriba, no hay diferencia de potencial, entonces no circula corriente. Cuando aprieto el pulsador,
esta tensión se hace más chica, entonces sí tengo diferencia de potencial entre 9 y esto, y ahí dejo que fluya la corriente por este lado. Bueno, hasta ahí sería lo que veríamos en esta clase. Para los que recién empiezan, les tiro un par de tips para hacer las conexiones. Yo normalmente, si puedo, imprimo el circuito o si no lo dibujo a mano y luego bueno, cuando arrancaba iba agarrando y marcando qué parte ya estaba conectada. También le pueden agregar en el circuito, escribir con qué color de cable están conectando. Lo pueden probar en las simulaciones. No se frustren al intentar, si algo no funciona, recorran nuevamente los caminos o pueden ver eso con nosotros. Estoy terminando de subir la autoevaluación, nos pasamos unos minutitos de las clases, les pido disculpas, pero bueno, queríamos terminar de darles los temas. Nos quedamos un ratito más si alguien tiene alguna consulta y ya va a estar subido enseguida al Guacurarí la autoevaluación. Hoy estuvo bueno, intenso. Sí, un poco intenso, pero bueno, era la parte que faltaba para cerrar un poco. Queríamos hacer esto de una forma práctica para que poder cerrar un poco todos los conceptos que veníamos viendo y ver cómo se aplican. Todo Está esto que bueno, sí. simulamos, obviamente si conseguimos los componentes y demás, podemos armarlo en la proto, pero bueno, eso va a quedar para cuando podamos juntarnos en forma presencial. Bien, chicos, ya está subida la autoevaluación para la asistencia de clase 3. Sigue siendo todo anónimo y para la clase que viene ya no vamos a estar viendo tantas cosas de electrónica, igual vamos a ver más de programación y les pedimos que traten de no olvidarse de esto, repasarlo, si tienen dudas las consulten, pueden ver de todos los ejercicios que fuimos haciendo, ir simulándolos y bueno. Nada, estamos acá a su disposición. Nosotros nos quedamos un ratito más por si alguien tiene alguna duda de la autoevaluación. Y si no, nos avisan, se van desconectando. La clase ya terminó. Nos pueden mandar mails con cualquier consulta que tengan. Muchas gracias por la paciencia a todos. Saludos. Me consulta una cosita. Usamos el regulador de 5 voltios para el transistor porque la base del transistor y el transistor trabajan a 5 voltios. Es porque así estaba hecho digamos, si vemos en el apunte teórico, en realidad usamos 5 voltios porque es lo que vamos a tener disponible en nuestro Arduino en las salidas digitales cuando nosotros querramos manejar los niveles lógicos 1 y 0. El 1 va a ser 5 voltios, el 0 va a ser 0. Entonces era solamente para hacer una aproximación de eso, digamos, cómo vamos a poder conectar después. Si uno quiere variar esa tensión de entrada, se puede, solo que tiene que ver, rever el cálculo. Va a cambiar el valor de la resistencia de la base. El cálculo está explicado ahí en el apunte teórico, pero solamente ahora tomamos como ejemplo esos 5 voltios para simular como si fuera nuestro Arduino conectado de ese lado, que es como lo vamos a utilizar nosotros los transistores. ¿Se entendió? Sí. Sí, perfecto. Sí. Ahí está el último circuito. Toda esta parte de acá es el regulador de tensión, conectada la entrada al positivo, la tierra al negativo, y esta es la salida. Cada uno tiene su capacitor en paralelo, perdón. Acá está conectado el borne positivo del capacitor y el negativo a masa. Este es el capacitor de salida, negativo a masa, y el positivo acá. Esta línea de acá es la que va a tener los 5 voltios. Entonces a partir de acá tenemos los 5 voltios, viene al pulsador, pasa por el pulsador, va por la resistencia de base y se conecta a la base del transistor. Luego el emisor del transistor está conectado al negativo y el colector del emisor tiene conectado la resistencia del colector y en serie nuestra carga, que en este caso es una lámpara, y al positivo. Entonces acá tendríamos los 9 voltios, la tensión que cae en la resistencia y la tensión que cae entre el colector y emisor. Consulta breve. Sí. ¿Qué voltaje tiene cada capacitor?
de izquierda y derecha. Y acá, buena la pregunta. Uno tiene que elegir los capacitores de acuerdo a la tensión que vamos a tener acá en la entrada. Por ejemplo, si la tensión de entrada va a ser de 9 voltios, como mínimo este capacitor debería ser de 10 o de 16 voltios. O sea, siempre tiene que estar la tensión del capacitor, tiene que estar por encima de la tensión que va a estar en sus bornes, digamos. ¿Se entiende? Sí, se entiende, tiene que estar por encima. ¿Y ambos son iguales? ¿Son de 16 voltios esos capacitores? Sí, acá en este caso sí. O sea, ya con 16 voltios te queda margen porque fíjate, tenés la entrada 9 y la salida 5, así que estaría bien. Recordemos, bien la pregunta que hizo el compañero, los capacitores electrolíticos tienen un valor de capacitancia y también una tensión máxima. En realidad todos los capacitores tienen el valor de capacitancia en microfaradios y una referencia que es el voltaje, que es el voltaje máximo que pueden soportar sin romperse, digamos. Entonces siempre ese voltaje tiene que estar por encima de la aplicación del voltaje al cual estamos aplicando. En este caso, a ver si voy a volver al circuito. En este caso vemos el C2 va a estar soportando 9 voltios y el C1 va a estar soportando 5. Simulamos con los dos de 16 y está bien. Los electrolíticos tienen una particularidad que hay que prestar atención en conectarlos bien, porque si se los conectan al revés explotan. Básicamente se les sale una tapita que traen arriba y sale el papel que tienen adentro. A ver, un compañero pregunta acá, Javier, ¿podría repetir por qué la diferencia de microfaradio entre capacitores? Bien, en la hoja de datos del 7805 indica que el capacitor de la entrada tiene que ser 3 veces más grande, como mínimo, que el capacitor de salida. Es un requerimiento que nos da el fabricante, digamos, para que funcione el regulador. O sea, ese dato lo traemos desde la hoja de datos del 7805. De nada, Javier. Vamos a estar conectados hasta las 12:15, por si alguien tiene alguna otra consulta. Sí. Mira, la siguiente. Mira, yo tengo en la pregunta esta, por ejemplo, de la autoevaluación, tengo ¿cuál es la resistencia equivalente? En el caso de 3, la resistencia equivalente se medían, era 1 sobre básicamente la suma de toda la resistencia de 1 sobre el valor de la resistencia, ¿no? A ver, No sé si me explico. un segundo. ¿Cuál es el ejercicio? ¿Cuál es la resistencia equivalente que tiene tres resistencias en paralelo? No. La idea de esto, Paralelo. la idea de esta autoevaluación es que no lo calculen, sino sección de simulación. Es colocar estas resistencias conectadas en el Tinkercad y que conectes el multímetro. Porque son ejercicios que ya los habíamos hecho antes. La idea es ahora hacerlos simulados. ¿Se entiende? Se entiende perfectamente. Ahora le entiendo la vuelta al ejercicio. Del ejercicio. Si todos los ejercicios, estos 3 que pusimos acá, es para que los practiquen en el Tinkercad y ahí los hagan, no para que hagan un cálculo matemático. Listo, profe, gracias. De todas formas, si querés hacer el cálculo matemático, ahí acordate, al tener 3 resistencias, podés hacer por parte. O sea, hacer por ejemplo, primero, no sé, la de 60 y la de 20, y eso te va a dar una resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente hacer de vuelta al paralelo con la de 10, o usar la fórmula grande, que es 1 sobre
1 sobre 60 más 1 sobre 20 más 1 sobre 10 y resolver todo eso, digamos. Eh, sí, normalmente es más fácil por ahí ir achicando de a poco el circuito, hacer la de 60 con el de 20 y después el resultado de esa en paralelo con la de 10. Con la fórmula de R1 por R2 sobre R1 más R2. O sea, la multiplicación de la resistencia sobre la suma. ¿Se entendió o te confundimos más? No se entendió perfectamente, sino que simplemente digamos, el ejercicio en sí no lo entendía porque, o sea, no sabría si hacerle estaba buscando la vuelta con el cálculo matemático. No, no, Pero está después, bien, como está dijo bien. la profe, es justamente en el circuito, Claro, entonces de 10. la idea era esa para ir armando. También se simplifica mucho simplemente al armar nomás el circuito y medirlo que hacer todo el cálculo. Sí, es muchísimo más fácil, digamos. Sí. Vamos por finalizada entonces la clase de hoy. Muchas gracias a todos por asistir y nos vemos la próxima clase. Listo, profe, hasta luego, buen Buen, fin de... buen fin de semana para todos. Listo, nos vemos el fin de semana que viene. Muchas gracias por todo. No, gracias a ustedes por estar. Hasta luego. El que no pudo acceder al guaraní que nos escriba, eh, a ver, un segundo. Germán, estaba buscando tu mail en el chat para enviarte la autoevaluación, que sos el que está teniendo inconvenientes con el Guacurarí. Y te pasé nuestro mail porque no estoy encontrando tu mail. Es de electrónica y programación bim@gmail.com. Escribinos ahí y te mando el link para que puedas hacer la autoevaluación ahora.